Yo soy Eduardo Raúl Basualdo, tengo 48 años, tuve la fortuna de ir a las Islas Malvinas cuando me tocó el servicio militar a los 18 años. Yo cumplo los años el 20 de diciembre y bueno, en enero me llega el telegrama para presentarme al servicio militar obligatorio, que en esa época era para todos los chicos de 18 años. Bueno, el 8 de marzo entramos al GADA 601 acá en Mar del Plata, que es la defensa aérea que tenía Argentina. Nosotros tuvimos una instrucción muy cortita, porque justo ese año, en el 82, tuvimos una tormenta muy grande y tuvimos que dejar el vivac, que se llama, donde hacíamos la instrucción. Así que tuvimos que volver de nuevo a lo que era el GADA 601. Tuvimos una instrucción de casi 10 días, donde nos enseñaban a armar y desarmar el fusil, lo que era el fusil o las armas que utilizábamos, y después tuvimos instrucción de tiro, que era lo que nosotros utilizamos, que era el Logar Lincoln 35 milímetros. Desde el 8 de marzo hasta el más o menos 24 o 25 de marzo hicimos esa instrucción. Y luego, el 2 de abril, nos toca en la ruta, por el GADA 601 salió a hacer una caminata por la ruta y nosotros nos enteramos a las 6 de la mañana que habíamos tomado las islas. En ese momento nosotros pensábamos que no íbamos a ir porque no teníamos ninguna instrucción. Pero estábamos felices de pronto de llegar a tener las islas nuevamente. Con el correr de los días vino Semana Santa y todas las familias nuestras nos decían que bueno el tema de las islas y todo eso, pero decíamos, pensamos que no íbamos a ir. Después, a los 3 días, nos enteramos que ya estaban haciendo las listas para ir para el sur. Nos enteramos el 10 de abril más o menos que viajamos para el sur, sin saber que íbamos a las islas. El 19 de abril, a las 7 de la tarde, me toca bajar con otros 60 compañeros en un avión Fokker a las islas. En realidad aterrizamos, después de haber dado bastante vuelta porque no podíamos aterrizar por el viento que había. El aeropuerto de Malvinas en ese momento tenía mucho viento y tuvimos que dar 3 vueltas. Pero cuando aterrizamos realmente fue un orgullo pisar las islas y llevar presencia, al menos argentina, marplatense, a las islas. Cuando aterrizamos muy tarde, fuimos para la playa, en realidad a hacer un vivac, en realidad las carpas y todo eso, ya de noche. Al otro día, cuando nos levantamos, nos dimos cuenta que estábamos en una playa que estaba toda minada. Así que por suerte y gracias a Dios ninguno se levantó de madrugada a caminar porque realmente hubiéramos volado. Pero así fueron las primeras sorpresas que nos tocaron en las islas. Pero una pregunta, ¿quién te llevó? ¿Sus superiores lo llevaron a esa playa? Sí, porque estaba cerca del aeropuerto y como era de noche no había mucho movimiento. ¿Y ellos no sabían que la playa estaba minada? Y no lo sabíamos, en realidad no pensábamos que estaba minada. Pero a las 6 de la mañana, cuando ya había luz, nos encontramos con esa sorpresa y decíamos, gracias a Dios no nos movimos. Tuvimos que caminar bastante como para llegar a nuestro puesto, que fue en la entrada de Puerto Argentino. Y la misión era de nuestra batería de cuidar la casa de gobierno. En realidad estamos alrededor de la casa de gobierno y era la entrada de la isla, en realidad la entrada de Puerto Argentino. Se fueron sucediendo los días, fuimos armándonos y el 1 de mayo, en realidad ya veníamos con supuestas ataques aéreos, pero recién el 1 de mayo a las 5 de la mañana comenzó toda la contienda.
Mi puesto estaba en el Loer Lincoln. El Loer Lincoln es un bitubo que hace defensa aérea. Sí, es un cañón bitubo que tira proyectiles de 35 milímetros. Estaba en la reposición se llama peines que llevan los proyectiles. Esos proyectiles son de 8 y son bastante pesados. Entonces había que, como eso era como una ametralladora, habría que estar cargándolo constantemente. Fue una sorpresa porque realmente nunca lo había visto funcionar, nunca. Y quizás por la inconsciencia de los 18 años, para mí era todo como un campamento fantástico, especial, porque veía todas cosas nuevas. Veíamos las armas, los misiles de color fosforescente, que veíamos que los transportamos y todo, pero no sabíamos qué eran. Era la inconsciencia de la juventud, de pronto de estar como en un campamento lejos de tu casa y pisando las islas. Los primeros días se sucedieron. Un Boy Scout pensaste que era. Pensábamos que éramos Boy Scout y que era todo fantástico. Nos conocimos el 8 de marzo y en menos de 2 meses estábamos en una contienda internacional con todo. O sea que vos fuiste a Malvinas con la mínima instrucción militar. Y con la mina. Sí, quizás. ¿Sabías disparar un arma? Y no, la primera vez que disparé un arma fue en Comodoro entre el 10 y el 12 de abril. ¿Qué arma era? Era un FAL. FAL y no sabía que pateaba y no sabía cargarlo. Porque no ¿Cómo pateaba? Explícanos. Claro, en realidad el FAL cuando cuando percutas, te tira retrocede, te da como un golpe para que salga la bala. Eso no lo sabíamos, teníamos 18 años, no teníamos instrucción de nada. Entonces, en Comodoro recién nos dimos cuenta que pasaba esto. El 1 de mayo veo funcionar el Loer Lincoln y para mí era fascinante, porque en realidad el Loer Lincoln hacía 360 en menos de un segundo. O sea, daba vuelta en menos de un segundo y perseguía el calor de la turbina del avión. Así que para nosotros eran fuegos artificiales. Era la inconsciencia de pronto de que estábamos tratando de pegarle a los aviones y que los primeros días realmente no nos damos cuenta que había una persona que venía, que nos atacaba. ¿Qué lo guía al cañón? ¿Un radar o el calor de...? El radar busca el calor de la turbina del avión. Entonces el Loer Lincoln va y viene. En ese movimiento nosotros ni estábamos enterados de que pasaba ese movimiento, así que el principio fue bastante... fue una sorpresa de cómo era. Incluso los colores que pasaban cuando salían los proyectiles. El primer día fue bastante mágico por todo lo que sucedió. A pesar de que murió gente y todo eso, todavía nosotros no tocamos la realidad, que recién la empezamos a tocar a partir del 12 de mayo, cuando empieza a morir gente nuestra, gente cercana a nosotros y que conocíamos. Los primeros caídos nos enterábamos a distintas horas del día y empezamos empezó el bajón, pero para seguir adelante y de pronto empezó a escasear la comida, no teníamos mucha agua, donde también teníamos que ir a buscar el agua. Empezaron a sucederse un montón de cosas en mayo, donde ahí empezamos a creer que realmente era una guerra, que era mucho más cruda de lo que pensábamos. Pero antes de esa crudeza, digamos, vos ocupás un puesto como asistiendo con munición a un cañón. ¿Dónde dormías? ¿Qué comías? ¿Estabas abrigado? ¿Ya había comenzado el frío? El frío sí, sentíamos mucho viento. Estamos en una posición donde estamos abajo de unas antenas y había un viento las 24 horas. Y de pronto a veces amainaba un poco, después era mucho más fuerte. Nos habíamos armado, teníamos la carpa normal, pero nos empezamos a armar distintos covachas, entre comillas, como decíamos nosotros, que utilizamos madera y chapas,
que íbamos a sacar del mismo pueblo. O sea, el pueblo tenía distintos desechos y nosotros íbamos y buscamos para tratar de resguardarnos del viento y poder dormir. La alarma roja, había 3 alarmas: la alarma verde, donde podías moverte tranquilamente; la alarma amarilla, que tenía que estar en tu puesto; y en la alarma roja directamente no podías ni moverte de tu puesto y estar apostado. Vivimos muchísimas alarmas rojas, porque si bien después que vuelvo de la guerra empiezo a leer un poco cómo hacían las guerras los ingleses, y bueno, fue mucho de instigar constantemente la conciencia del mismo soldado que tenés enfrente. Así que ellos estaban constantemente como que venían alarma roja y no venían. Entonces era todo un trabajo psicológico que obviamente dio sus frutos a fines de mayo. Y bueno, el desgaste de todos los días, de estar, la comida a veces venía, llegaba, no, porque al haber la alarma roja, la comida no salía porque no se podían mover de las posiciones. Pero aparte, quizás la comida salía y nosotros no nos podíamos mover. O sea, era todo un tema. Y bueno, llegaba un momento, después de 10 días, 15 días sin comer, ya empezaba a impacientar a casi todos los chicos, donde perdimos. Yo pisé las islas con 112 kilos y volví con 69. O sea, y no solamente yo, fuimos muchos chicos que fuimos grandes, fuimos grandotes, y volvimos, completamente distintos. Si bien fue todo un ataque psicológico al final, pensamos que los ingleses hicieron su trabajo y muy bien, y con el tiempo sí o sí iban a ganarlo. Y el 10 de mayo empezamos a ver que perdíamos chicos alrededor nuestro. ¿Qué pasó? Uno de los chicos que estaba enfrente de nuestra posición, también de 18 años, soldado, no era de Mar del Plata, pero estábamos todos los días porque él nos daba agua. En realidad teníamos que ir a pedirle agua a él, y comienza, atacan, en un ataque aéreo, incendia la casa y este chico muere. Entonces empezamos a ver que ya no está esta persona, ¿cómo hacemos ahora con el agua? Si bien la preocupación era por la persona, pero nos quedamos sin agua y teníamos que caminar mucho más, que era caminar casi 1 kilómetro para solamente traer un balde de agua para todos, que éramos 10 en la pieza. Esto hablando de los soldados. O sea, sabíamos que los oficiales tenían su ración y podían hacerlo porque también se movilizaban en chips. Entonces por eso nosotros nos veíamos como solos en el tema de la comida y en el tema del agua. ¿Por qué marcás la diferencia entre los superiores y los 10 que estaban en el cañón? Y los 10 eran los que estamos siempre en la alarma roja. A veces ¿Soldados conscriptos los 10? Sí, los 10. Los 10 éramos soldados. Y esos 10 tenían que valerse con un balde de agua que tenían que caminar 1 kilómetro. Exacto. Mientras que los superiores tenían provisiones de agua diferentes. Sí, agarraban el chip y se iban a buscar la comida para ellos, o de pronto no. ¿Cuándo viste eso? ¿Cuando volviste de la guerra o durante la guerra? ¿Cuándo te diste cuenta de esa situación? Porque me estás marcando tu superior. Sí, lo que pasa es que tuve un hecho bastante traumático por el hecho de que el suboficial y el oficial nos mandaron a hacer algo que no queríamos realmente, y fue quizás el quiebre de pronto de la misma posición, porque en realidad nos mandan a estaquear a una persona que era la que había ido a buscar comida a la noche, y nosotros no queríamos y nos obligan a ir a llevarlo a estaquear. Esto fue más o menos el 20. ¿Qué es estaquear? Estaquear es una... es como si fuera ir preso, estar en una prisión de campaña, se llama. Es acostar a la persona de espaldas y estaquearla en las manos, en los pies, y arriba ponerle como una carpa. Nosotros no se la pusimos la carpa porque no teníamos la carpa, porque ya llegaba ese momento que no teníamos hasta eso, lo mínimo indispensable. Tuvimos que estaquear a una persona y como nos obligaron a hacerlo sí o sí, y esta persona era uno de nosotros, o sea, dormía
justo dormía conmigo y había traído comida y habíamos comido todos, los suboficiales también habían comido. Y de pronto cuando se enteró el oficial, vino y le dijo, usted va estaqueado y nosotros teníamos que ir a estaquearlo y decíamos que no. Y el suboficial nos obligaba. Bueno, finalmente lo estaqueamos a la mañana y a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, surge una alarma roja y bueno, con mi compañero fuimos y lo buscamos. A pesar de que nos dijeron de todos los oficiales y el oficial, o sea, dijo no lo pueden hacer, y bueno, lo mismo lo fuimos a buscar, que él estaba como a más de 400, 500 metros de la posición, con más razón, porque caían esquirlas de cada bomba. La bomba se desarma y salen esquirlas, que son pedazos de hierro caliente, y en eso ya había muerto uno de los chicos de Mar del Plata, primer muerto de Mar del Plata, murió por una esquirla, y por eso bueno, fuimos a buscarlo, y a partir de eso fue un quiebre a nivel grupo. A ver si te entendí bien. El oficial a cargo, ¿qué grado tenía? Subteniente. Subteniente. Este subteniente, ¿de nombre y apellido te acordás o lo querés decir? Sí, Ale Manzón. Bien. Hijo de un teniente coronel en Buenos Aires. Bien. ¿Y los suboficiales? Cabo, sargento. Sí, cabo y cabo primero. ¿Les prohibieron a ustedes, durante un bombardeo, ir a buscar al compañero estaqueado? Exacto. Que estaqueado por ir a buscar comida. Exacto. ¿Ustedes desobedecen? Sí, obviamente. ¿Cuántos eran? 2. Los desobedientes. ¿Vos y otro compañero? Sí. Vamos a llamarlos los desobedientes. Sí. Lo van a buscar. Sí, lo vamos a buscar y lo traemos, incluso lo tuvimos que traer en alza porque no podía ni caminar, estaba congelado, empezaba a hacer mucho frío, ahí ya a fines de mayo empezamos a pelear además con el viento, con el frío. ¿Quién era el chico que estaba estaqueado? ¿Te conoces el nombre? Sí, Darío Blarian, presidente del centro. ¿Sobrevivió a la guerra? Sí, gracias a Dios. Bien. ¿Lo llevan a tu posición? Sí, lo llevamos a la carpa directamente, a pesar de estar en la alarma roja, lo llevamos a la carpa, lo tapamos y volvemos a nuestros puestos. Sí. ¿Qué pasó después? Bueno, después vinieron a decirnos, bueno, lo típico del cabo, venía a decirlo, habían 2 cabos, un cabo primero y un cabo, y vinieron a decirnos de todo a nuestra posición. Y nosotros no lo respondimos directamente. O sea, incluso ahí fue una relación mucho más indirecta, o sea, nos decían las cosas que teníamos que hacer y nosotros no hablábamos más. Que fue bastante problemático, porque a mí me toca en esas noches de los principios de junio, llovía constantemente y así tenemos que hacer guardia, y con la alarma roja normal. Termino de hacer guardia, voy a asistir a este chico que estuvo como 2 o 3 días, que no podía salir porque estaba... con neumonía. Sí, estaba bastante fiebre, complicado. Destrozado. Exacto. Y hasta que el segundo o tercer día ya empieza a salir, incluso le llevábamos comida, pero mucho no comía, dormía todo el día. Y en esos momentos de los primeros días de junio, hacía mucho frío, había llovido todo el día, y nos toca ir a tratar de descansar un poco, y armamos un fuego donde pongo los pies en el fuego y el borcego se me quiebra. Entonces me empieza a hacer una herida en el pie, y como yo estaba muy mal con los cabos, voy directamente al suboficial a decirle: necesito ir a cambiarme el borcego porque me está lastimando el pie. Y ya tenía una herida. Y bueno, que sí, que no, que bueno, andate. Tenía que caminar como 3 kilómetros para ir a buscar al letal que había en Malvin, en el puerto argentino, un borcego que justamente del talle 42, de menos que había. Entonces me dieron un 44, donde el pie ya estaba infectado. Fueron los últimos días ya un poco de la guerra. Pero tardamos como casi una semana en tratar de cambiarme un borcego que estaba roto y que me hizo una herida. Esa herida después la tuve que tratar. Cuando vine la trataron mis viejos, porque realmente el ejército no se hizo ni cargo. Pero bueno, tuve el principio de pie de trinchera, que era el congelamiento del pie, en realidad.
todo se sucede, todo por no tratar de hacerlo bien. Por no recibir el cuidado mínimo en el momento... Mínimo, exacto. Es más, el cuidado lo recibimos de los ingleses cuando nosotros salimos de Malvinas el 22 de junio en un transatlántico que se llama Norland, y nos embarcan a la madrugada, y cuando ven que yo no caminaba bien me mandan directamente a enfermería. En enfermería bueno, me tratan de limpiarme un poco la herida y me hacen hacer un parche. Tardamos casi 12 horas en ir a Puerto Madryn, fuimos a Puerto Madryn y nos hicieron bajar de día. Habíamos llegado de noche, nos hicieron bajar de día. Y bueno, ahí es cuando vuelvo y todo, y ahí en Madryn subimos a un avión y bajamos en Buenos Aires. Y fuimos a Campo de Mayo. Campo de Mayo ya ahí vieron que estaba la herida se podía complicar, entonces me sacaron, porque con el frío, y nosotros no nos bañamos una sola vez en los 40 días. Se infectó gangrena, ¿no? Claro, entonces al estar sucio la tierra se empieza a hacer con la piel, con las escamas de piel, la tierra se empieza, en toda la piel se empieza a hacer misma piel en realidad. Entonces me tenían que sacar toda esa tierra, bueno, hacerme todos los cuidados. Que tardé como un mes y medio después que terminó la colimba. En realidad nosotros salimos el 17 de agosto. Terminamos la famosa colimba el 17 de agosto. Pero cuando volvimos de Malvinas, tuvimos 15 días de Franco y otros 15 días. Y después volvimos al GADA 601. Hasta el 17 de agosto que nos dan la baja definitiva. 17 de agosto del 82. Del 82. O sea que en total estuviste de marzo a agosto. De marzo a agosto. O sea, después de Malvinas... Sí, después de Malvinas... Después de Malvinas te largaron directamente. Sí, tuvimos un mes en nuestras casas, pero... Poco más, poco menos. Sí, los ingleses necesitan sí o sí destruir una posición que pertenecía al GADA 601. Un avión Vulcan sale de la isla Ascensión. El avión Vulcan no es un avión de ataque, sino es de transporte de armas pesadas. Sale de la isla Ascensión hace casi, no sé si más de 1400 kilómetros, y llega a las islas y manda un misil a la posición del GADA 601. Especialmente, o sea, fue una operación muy programada de los ingleses, que después ellos mismos escriben sobre esa operación, porque fue un ataque certero donde muere mi teniente, mi sargento y dos soldados de la clase 62. Le pegan a un director de tiro, es el único director de tiro que le pegan a un misil. Bueno, los 4 estaban adentro operando porque había un ataque, a la vez había un ataque de los Sea Harrier. La operación para ellos fue un éxito, para nosotros fue un golpe muy importante, tanto emocionalmente como en las filas del GADA 601, porque cumplía una función muy importante para que no avanzaran los ingleses. Ahí realmente fue un momento... Eso fue el 26 de mayo, dijiste. El 26 de mayo. Fue un momento de quiebre, realmente hasta con los mismos soldados, porque primero que era un teniente muy querido, era muy diferente a todos los otros oficiales, y bueno, y era el que nos llevó adelante. Les mataron al último que le tenían que haber matado, digamos. Y sí, en realidad... tendría que haber sido otro teniente que estaba ahí, o subteniente. Sí, en realidad sí. Por lo que me contaste antes, digamos, del estaqueador. Exacto. En realidad el régimen militar tiene sus cosas y nosotros estamos muchas veces en contra. Este teniente era bastante normal, por decirlo así, y tenía bastante gente alrededor que lo quería mucho, lo queríamos mucho. Y bueno, ahí directamente ya estábamos casi todos bajoneados, ya no íbamos con tantas ínfulas, por decir así, a las alarmas rojas. Nos enterábamos que habían los mismos ingleses
a pesar que nosotros veíamos que bajábamos aviones y que habían corbetas que estábamos hundiendo, veíamos que los ingleses se nos venían encima. No sé si por suerte o por desgracia, justo nos toca estar en nuestra posición del otro lado de donde entran los ingleses a las islas. Pero bueno, fue bastante complicado con todos, en realidad con los 10 que éramos soldados, ver que en los últimos días de la guerra se posiciona enfrente nuestro, a 200 metros, un hospital de campaña donde empezamos a ver a todos los heridos y que eran las 24 horas entrando gente heridos y bueno, también muertos de gente argentina. Entonces eso también nos generó mucho más. A ellos no eran Boy Scouts. No, ya a partir del 26, del 12 de mayo empezamos a ver que ya... Después del estaqueado, digamos, ya no eran más Boy Scouts, ¿no? Los últimos días, incluso de mayo, sabíamos que... Y nosotros nos llegaba que, va a venir el Papa, va a venir... Nos llegaban noticias porque el oficial que teníamos era hijo de un teniente coronel y sabíamos que le mandaba información y él bajaba a veces no. Y bueno, nos enteramos que venía el Papa, que decían que estábamos ganando, que era una mentira. Nosotros lo veíamos todos los días y cada hora que pasaba veíamos que estábamos más complicados y que decíamos, teníamos que seguir aguantando. Hasta que los primeros días de junio, no te puedo decir si 3, 4, empezamos a ver ya la guerra encarnizada de cuerpo a cuerpo en los montes que estaban alrededor de Puerto Argentino. Entonces a la noche ya era complicado dormir porque ya no teníamos las 2 horitas, 3 horitas para dormir a la noche y se empezaron a acumular noches sin dormir y ver que los ingleses avanzaban. El 10 de junio nos dicen que a la mañana que teníamos que deponer las armas. Para esto, con el hospital de campaña enfrente, con otro radar que se había puesto enfrente nuestro para que nosotros lo cubramos de los aviones, empezamos a mirarnos todos y decíamos cómo nosotros no queríamos obviamente rendirnos, pero veíamos que el final estaba cerca. Ya empezaba a nevar, empezamos a ver el frío, el viento, nevaba a la mañana y bueno, en el día no recibíamos comida, entonces imagínate que no era muy fácil llevarlo. Y el 10 nos dicen, tenemos que poner las armas, mucho no nos gustó, pero quizás ahí sí se acercó el oficial, se acercó los cabos y bueno, en una carpa grande que teníamos nos juntamos todos, los 14 que éramos y bueno, decíamos no podíamos hacer nada y quizás hubo muchos, es más, yo mismo descargás un poco en un llanto bastante largo y bueno, empezamos a rezar todos y bueno, a tratar de ver cómo salíamos de ahí, porque pensamos que los ingleses no tomaban prisioneros, o sea, se hablaban muchas cosas y bueno, pensábamos también en los chicos que ya no estaban, que era bastante, eso te bajoneaba bastante. Al 11 empezamos a ver a los ingleses entrar y eso fue muy fuerte y muy angustiante porque teníamos las armas ahí y no podíamos hacer nada y las teníamos que tirar. Desarmamos el Lower Lincoln, que era todo electrónico, lo quemamos. ¿El 10 de junio fue la rendición argentina o el 14? El 10. Porque acá salió el 14. Porque después que se firmó la rendición en realidad. Nosotros el 10 ya no claro, ya no podían combatir más. No hacíamos nada. Entonces el 11 empiezan a entrar los famosos Gurkha, que eran la primera entrada de los ingleses. Y bueno, empezamos a ver realmente lo que era la guerra del otro lado de la isla.
donde realmente la angustia fue terrible porque veíamos que habían muerto chicos de un batallón, 30 chicos durmiendo, los habían asesinado. Y ahí es cuando los mismos ingleses paran a los mismos burkas que eran los que venían al principio. Los chicos de Corrientes fueron los asesinados y ahí empezamos a ver la dimensionar la tragedia con la que estaban inmersos. Porque una cosa es cuando te defendés, cuando podés pelear y que peleás y perdiste, pero cuando los chicos ya estaban durmiendo y los asesinaron era ya asesinato directamente. Y los ingleses, bueno, entran, nos llevan a un lugar a todos los prisioneros, nos hacen caminar los 10 kilómetros desde Puerto Argentino hasta el aeropuerto, nos hacen caminar a la mañana y a los 2 días nos dicen tenemos que volver caminando y nos meten a unos hangares inmensos donde justo el 601 iba todo junto y nos meten en unos hangares en plena ciudad, en pleno Puerto Argentino y una madrugada nos sacan como que vamos a embarcar a un transatlántico y no se da, así que volvemos de nuevo. Para esto nos cuidaban 4 o 5 ingleses nada más, éramos 700, 800 y 4 o 5 ingleses con una MAG, que es un arma que pesa casi 50 kilos y que tira por minuto más de 100 proyectiles. Ellos estaban tranquilos con 4 tipos y nosotros éramos 700 y no podíamos hacer nada porque primero que no había ánimo y segundo que bueno, sabíamos que íbamos a la muerte. No comimos esos días y estábamos esperando irnos sí o sí. Subimos, bueno, a la mañana nos sacan, subimos al transatlántico. Yo volví en el Norland a Puerto Madryn, creo que ya te conté, y nos suben y bueno, nos dividen en todos, o sea, uno a enfermería, a la gran parte, bueno, van a otros distintos lugares. Obviamente no íbamos a los camarotes, pero ¿el trato fue bueno? Fue espectacular. En realidad es lo que se queda, lo que me queda de los ingleses es que ellos nos cuidaron, se preocuparon. Comimos 3 veces en un día. Para nosotros era comer tocino con queso, huevo frito, agua, tomar agua, que era, imagínate, yo venía deshidratado. No solamente yo, veníamos todos. Pero imagínate que comimos 3 veces al día. Para nosotros era otra cosa. ¿Vos veías en esos ingleses del barco algo que no habías visto en tu propia gente? Sí, profesionalismo. Yo creo que nosotros, como colimbas, podíamos llegar a tener errores, pero las personas que están en las fuerzas... El militar de carrera se supone que está preparado. El militar de carrera se supone que está preparado. Cuando estábamos prisioneros, como me tocó ir a enfermería, éramos 30, 40 y justo nos tocó un puertorriqueño que era Gurka y hablaba castellano y bueno, nos comunicamos un poco con él y él era muy seco, obviamente, porque era el que mandaba, estaba armado, pero decía que no lo creía, que chicos él tenía un hijo de 16 años y no lo veía en una guerra y decía que no lo podía creer. Pero bueno, nosotros en la inconsciencia y después de lo que habíamos vivido veníamos más silenciosos, creo que esos 40 días que estuvimos allá, 40, 45 días, nos cambió un poco hasta la forma de seguir. ¿Como que maduraste en 2 meses? Lo que te hubieras tardado en muchos años. Sí, yo creo que, no sé si la palabra madurar, pero de que cambiamos. ¿Se te cruzó en algún momento en esos días de furia, podríamos decir, por tu compañero estaqueado, alguno de ustedes con cierto genio se le cruzó a vaciarle un arma, un cargador a un superior? No en mi grupo, pero sé que chicos que estuvieron con quizás situaciones mucho más extremas,
con el cuerpo a cuerpo, después de conocerlo durante todos estos años, pasaron 30 años, sí. Y te digo que si yo quizás hubiera estado en ese, quizás hubiera pensado como él, porque fue bastante complicada la relación entre los suboficiales y los soldados. Y los soldados demostraron que por más que tenían 18 años, quizás tenían más agallas, por decir así, que gente que estaba estudiando para esto. Cuando arrancaste tu relato dijiste tuve la suerte de ir a Malvinas. ¿Por qué dijiste eso? Porque creo que son argentinas, porque nací pensando que fueron argentinas. Y creo que en la historia de Argentina solamente unos privilegiados pueden decir que hicieron algo por el país. Como el maestro que va a la frontera a enseñar, o como el médico que salva vidas sin cobrar. No cualquier argentino que pise el país puede decir que estuvo. Yo hice un granito de arena nada más, y no digo que soy héroe ni nada, para mí los únicos héroes son los que se quedaron allá. Y que después los otros héroes son los que no pudieron soportar el postraumático. Pero no todo el mundo de los 40 millones que somos puede decir que hizo algo por el país. Y eso me parece que es importante. 30 años después de la guerra, una guerra, bueno, obviamente muy mal llevada adelante, muy mal todo, en realidad todo lo que llevó... Mal parida, digamos. Exacto. Creo que no hay otra forma de sacarla por diplomáticamente. No sé si Argentina tiene el mismo nivel que puede llegar a tener una potencia como Inglaterra, como para tratar de discutir un poco la soberanía. Pero creo que con los años y para estas nuevas generaciones puedan llegar a tener un cierto nivel a nivel mundial para poder volver a poner una bandera argentina ahí. Después de ver lo que viste en las Malvinas, de que te haya tocado vivir lo que viviste, ¿considerás que las islas valen una vida de alguno de los chicos que ahí murieron? Yo creo que los 340 chicos que quedaron no valen las islas. No valen las islas. Yo cuando vine decía que habíamos peleado porque uno de los chicos que murió era vecino mío. Y yo no sabía que era vecino mío. Y conocí a los padres en la posguerra. El padre se suicidó, pero antes quemó la bandera, estuvo preso. La madre murió de tristeza. Destrozaron la familia. Y un poquito a todo el barrio también. Porque yo a pesar que había vuelto, y ahí me enteré que realmente este pibe vivía enfrente de casa. Y me quería morir. Porque no me daba ni siquiera por pisar la casa de él. ¿Querés decir el nombre de este chico o preferís mantenerlo en reserva? Sí, Belinzola, Diego Belinzola. Diego Belinzola vivía enfrente de mi casa y él le tocó Marina. Y yo no sabía que él estaba. Pero cuando me enteré no podía pasar por la casa. Primero por la angustia, después que mis padres me hacen todo un trabajo de médico, la recuperación. La recuperación, pero estando presente de ellos, que es lo más importante. De la contención, si no era de la familia, ahí pude de pronto empezar a ver la realidad. Bueno, yo vine, él no vino, pero él es un héroe, y por eso para mí los únicos héroes son ellos, y van a ser. ¿Qué les querés decir a los chicos que van a mirar este testimonio tuyo? Bueno, primero gracias, al menos para interiorizarse un poco más de Malvinas. Hace 30 años era otra forma de pensar de los chicos de 18 años.
Hoy lo único que puedo llegar a decirles, al menos de mi parte, es tratar de que se instruyan y que hagamos un país con gente mucho más instruida, para que no nos toque cualquiera que nos gobierne y para que sepamos elegir. Hace muchos años de democracia. Nosotros nos consideramos los hijos de la democracia, después de Malvinas, porque quizás sufrimos en realidad lo que nos sucedió en los 70. Pero necesitamos realmente una juventud mucho más instruida, para saber y saber discutir y saber aceptar que el otro piensa distinto, que fue el gran problema que tiene la Argentina de hace 50 años atrás. Gracias por Malvinas, por saber, por movilizarse, pero nosotros estamos para tratar de que ustedes sepan que no tenemos que llevar a una guerra. Tenemos que tratar de discutir las cosas como son. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.